Hola señoras, señores. Eh, Les quiero acercar este libraco de Edmund Husserl. Ahí se alcanza a ver el título, Meditaciones Cartesianas, y vemos la imagen de Renato Descartes, un libro de pues este fenomenólogo alemán de el siglo XIX al siglo XX. Eh, y bueno, esta es una bonita edición de estas meditaciones. No es muy extensa, pasa las 200 páginas, 220 páginas. Leo la contraparte, dice: contraportada: la filosofía según Edmund Husserl es la ciencia universal, la ciencia de todo el mundo entero, de la única totalidad que abarca todo lo que es. La filosofía, traducido su nombre en el sentido que le dieron los griegos, es un término cuyo significado último es el de un razonamiento puro, cuya fenomenología se constituye en una razón en movimiento constante de autoesclarecimiento. Así Husserl define la filosofía como un movimiento histórico en el que se manifiesta la razón universal. La tarea que se propone el filósofo, su fin vital en cuanto filósofo, consiste en alcanzar una ciencia universal del mundo, un saber universal definitivo, una totalidad de las verdades en sí sobre el mundo en sí. El pensamiento de Husserl asume la tradición que le antecede los sofistas, Platón, Galileo, Descartes, Locke, Hume, Kant, Dilthey, Brentano, pero sitúa también la filosofía en un riguroso punto de partida, el mundo de la vida. Por eso en la relación de Husserl con Descartes no hay historicismo filosófico, sino la sólida expresión de meditaciones en la búsqueda de comprender y reelaborar los conceptos esenciales, de tal modo que la interpretación convertida en razón se transforme a su vez en la conciencia del espíritu, pues solo el espíritu es inmortal. Esta obra, Meditaciones Cartesianas, representa un indispensable momento del pensamiento contemporáneo. El rigor intrínseco del presente libro es correspondido con una cuidadosa y excelente traducción realizada por el destacado maestro José Gauss. Esta edición ha sido preparada por Miguel García Boró. Bueno, vamos a leer algún parrafito de aquí de historia y significado. A ver, ¿qué podemos leer? Dice aquí el pensamiento, dice, y el magisterio de Husserl. Estoy en historia y significado, es como una especie de introducción. El pensamiento y el magisterio de Husserl tomaron a lo largo del decenio siguiente un auge definitivo y fecundo, aunque no hubiera nuevas publicaciones suyas hasta los años 1911 y 13. En 1911 publicó en la revista Logos, fundada aquel año, y sobre todo a raíz de su fundación, de muy principal importancia entre las filosóficas, un largo artículo, Philosophie als strange Wissenschaft, que resultó resonante. Bueno, y ahí nos sigue comunicando más noticias sobre Husserl. Veamos, dice: antecedentes históricos diversos, entre los cuales parece haber sido el inmediato y principal, las proposiciones en sí y las verdades en sí de la Wissenschaftslehre o lógica de Bernardo Bolzano, sacerdote católico natural de Praga, muerto en 1848, importante en la línea del pensamiento en los países germánicos meridionales y católicos, en que debe insertarse a Brentano, y al mismo tiempo Husserl. Nos dice aquí el introductor, pero vamos con el propio Husserl, que la verdad es muy placentero leerlo. Veamos la meditación primera. Dicen que se recorre el camino que lleva al ego trascendental. Fíjense cómo abre.
Parágrafo 3. La revolución cartesiana y la idea directriz de una fundamentación absoluta de la ciencia. Empezamos de nuevo, pues, cada uno para sí y en sí, con la resolución propia de unos filósofos que inician radicalmente su actividad. Lo primero, dejar en suspenso todas las convicciones válidas hasta ahora para nosotros, y con ellas todas nuestras ciencias. La idea directriz de nuestras meditaciones será, como para Descartes, la de una ciencia que hay que fundamentar con radical autenticidad, y últimamente la de una ciencia universal. Pero, ¿qué pensar de la indubitabilidad de esta misma idea, de la idea de una ciencia que hay que fundamentar absolutamente, desde el momento en que no disponemos de ninguna ciencia dada como ejemplo de esta auténtica ciencia, puesto que ninguna tiene valor para nosotros? Representa esta idea justa, idea directriz, esta idea una justa idea directriz, un objetivo posible de una actividad posible. Así es como abre la meditación primera. Podemos leer un cachito más. Otro párrafo dice: Descartes tenía por adelantado un ideal de ciencia, el de la geometría, o si se quiere, el de la ciencia matemática de la naturaleza. Este ideal decide como un prejuicio fatal de aquellos siglos y decide también si ser sometido a crítica de las meditaciones mismas. Para Descartes era de antemano una cosa comprensible de suyo, que la ciencia universal había de tener la forma de un sistema deductivo, en el que la construcción entera había de reposar orden geométrico sobre un fundamento axiomático y absoluto de la deducción. Y así sigue nuestro Edmund Husserl, filósofo judío, recuerden ustedes, se lo recomiendo bastante. Vamos a la meditación segunda, vean cómo abre. Meditación segunda, en que se explora el campo trascendental de la experiencia en busca de estructuras, de sus estructuras universales. Nuestra meditación, parágrafo 12, idea de una fundamentación trascendental del conocimiento. Nuestra meditación necesita ahora de una ampliación en la cual, y únicamente en la cual, puede dar el justo resultado a lo expuesto hasta aquí. ¿Qué puedo hacer de filosófico yo, el sujeto que medita a la cartesiana, con el ego trascendental? Ciertamente su realidad es anterior para mí, desde el punto de vista del conocimiento, a toda realidad objetiva. En cierto sentido es realidad, es su realidad, el terreno en que se desarrolla todo conocimiento objetivo. Pero ¿puede esta anterioridad querer decir que la realidad del ego trascendental sea en el sentido corriente la fuente de todo conocimiento objetivo? Y bueno, así se sigue allí. Husserl, vamos a la meditación tercera, ya casi para ir cerrando. A ver aquí cómo abre. Dice meditación, esta es la cuarta. Meditación tercera, en que se desarrollan los problemas de la constitución de la verdad y la realidad. Vean cómo abre, parágrafo 23, parágrafo 23. Concepto más estricto de la constitución trascendental bajo el título de razón y sin razón. Constitución fenomenológica ha sido para nosotros hasta aquí la constitución de un objeto intencional en general. Abarcaba el título cogito cogitatum en toda su extensión. Ahora vamos a diferenciar estructuralmente esta extensión y a preparar un concepto más estricto de constitución. Hasta aquí era igual que se tratase de objetos verdaderamente existentes o no existentes, de objetos posibles o imposibles. Bueno, esta es la meditación tercera. Vean, cerramos con este parrafito. La razón remite a las posibilidades de verificación, y estas en último término al ser evidente y al tener como evidente. De esto hubimos de hablar ya al comienzo de nuestras meditaciones, cuando en la ingenuidad primera buscábamos las líneas directrices metódicas, o sea, cuando aún no nos encontrábamos en el terreno de la fenomenología. Ahora ha llegado a convertirse en nuestro tema fenomenológico. Lean al gran matemático y filósofo Edmund Husserl. Gracias.